Dios mío. Bueno. Cosas que pasan. Muy buenas noches, pasan. Bienvenidos a una nueva semana, un nuevo capítulo de Así Somos. Hoy a esa crisis climática, ya lo estás viendo en nuestra pantalla para que puedas comentar a través de las redes sociales. Un nuevo informe de la ONU dio una especie de conclusión bastante alarmante. Dijo que gran parte de los impactos del calentamiento global son ya irreversibles. Para analizar esta realidad, estamos tarde, estamos luchando contra el tiempo. Para eso tenemos, por supuesto, a Monty, a Juan Andrés Alfate, panel completísimo, y al geólogo y académico de la Universidad Mayor. Un lujo tenerlo acá. Cristian Salazar, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, buenas noches. Sí, Tremendo invitado. Hace rato que queríamos venir. Eso, Cristian, vamos a hablar de muchas cosas contigo. Tenemos una batería de preguntas, pero quiero que revisemos el primer titular de inmediato. ¿Les parece, sí. amigos, que habla justamente de esta conclusión de esta segunda parte del informe ONU? La primera parte salió en agosto del 2021, falta una tercera y dice: cambio climático, parte del impacto del calentamiento global es ya irreversible, advierte la ONU. Juan Andrés Alfate. Si que nosotros detenemos, esto claramente es una utopía, pero si nosotros hiciéramos caso de todas las recomendaciones que los medioambientalistas nos proponen, y junto esto con el titular que la ONU dice que en este punto estamos en hechos irreversibles, a como el mundo lo conocemos hoy en día, ¿quedaríamos congelados en esta situación o esto todavía le queda por avanzar en desastre ecológico y todavía no vemos el fin de las consecuencias de lo que hoy ya se plantea y que se seguirá proyectando en el cambio climático? Mira, claro, este informe es contundente y bueno, como comentábamos en la previa, siempre están cada ciertos meses avanzando en este informe las diferentes etapas. Y aquí yo creo que lo más relevante es la palabra irreversible. Ya no hay vuelta atrás. El tema nace, no es un tema nuevo, primero entre comillas, o sea, ya los primeros informes a fines de los años 50, 60, comienzan estos informes de que vamos rumbo a este calentamiento global con la influencia humana bien potente. Destaco esa parte. Acelerar el proceso. Claro, acelera el proceso, ya de que la base principal es la emisión de gases de efecto invernadero. De hecho, si nos acordamos, a comienzos de los 90 teníamos el problema de la capa de ozono, que también está el tema de los gases de efecto invernadero. Y a veces también se hace el símil del proceso natural versus el efecto antrópico. Y aquí destaco, dentro de las relaciones, estamos en un periodo de que no estamos con pic de erupciones volcánicas, a pesar de que cada cierto tiempo vemos las noticias que cierto volcán hace erupción y tiene toneladas de emisiones de dióxido de carbono. Pero en el último tiempo, si hacemos la relación, la cantidad de dióxido de carbono que emite la civilización es 700 veces más grande que la producida por las erupciones volcánicas. Entonces, ese tipo de nivel o de datos te hace despertar frente a los escépticos o los que no creen mucho, y es lamentablemente producto del desarrollo y la demanda que tenemos como sociedad. O sea, aquí para mí, de forma bien particular, todos somos responsables. Nosotros mismos vamos generando la demanda por lo que necesitamos, lo que queremos, y también podemos tomar medidas para mitigar o parar de acelerar el proceso principalmente. Cristian, a ver, tú lo mencionabas recién, hay personas que niegan esto y podemos entender que gran parte de su argumentación o la necesidad de plantear algo completamente opuesto al punto de negar el cambio climático probablemente tiene que ver por decisiones políticas económicas, ¿cierto? Que esto les remueve un poco la industrialización y cómo ellos se mueven comercialmente en el mundo. Sin embargo, aprovecho para preguntarte lo siguiente: además de las emisiones de gases que el hombre hace, la actual civilización, ¿hay más factores en donde el hombre puede incidir o la propia naturaleza que está generando este actual panorama y que nosotros no lo estamos conversando, no lo estamos viendo? O sea, nosotros nos concentramos en el factor humano. ¿Hay otras cosas que no hemos tomado en cuenta en esta mesa de conversación del cambio climático? Mira, sí. De hecho, ahí el tema fundamental son los procesos naturales, de que, como bien decía, el principal agente son las emisiones de las erupciones volcánicas, las toneladas de dióxido de carbono, también dióxido de azufre y otros asociados que contribuyen a este incremento del calentamiento global, cambio climático, que es la consecuencia. Las llamaradas solares, otras cosas también. Exacto, también ahí vienen las manchas solares, el campo magnético, la composición o debilitamiento de la atmósfera producto de los procesos naturales.
Y también incluso desde el mismo océano, de las emisiones o la misma dinámica que tengan los ecosistemas oceánicos y también superficiales. De hecho, por ejemplo, a veces se ha tocado la problemática del dióxido de carbono que está atrapado en las turbas y cuando se produce esta liberación, o que está también bloqueado por el permafrost, de que producto de su descongelamiento también liberan estos. Ahí es donde uno tiene que separarlo. Claro, son procesos naturales que no los podemos intervenir. Si acá el tema, y ahí lo vamos a ver, parece un poco más en profundidad pronto, son procesos que están ocurriendo. La Tierra durante toda su historia, desde su generación, tienen ciclo de calentamiento y enfriamiento. La órbita de la Tierra cambia, circular a elíptica, la distancia con respecto al Sol, los efectos astronómicos, que eso hay menos huella de registro para poder estudiarlo o tener determinaciones más concluyentes. Y aquí entra el actor fuerte, que nosotros somos los principales responsables. O sea, recién lo citaba, más de 700 veces nuestras emisiones por sobre la cantidad de las emisiones de las erupciones volcánicas. Entonces ahí es donde sí podemos hacer algo, y yo creo que una de las grandes dificultades es cambiar nuestros modos y estilos de vida. Ese es el gran problema de fondo. Tuvimos un modelo y ahora, hey, ojo, este modelo nos está llevando a esto otro, tenemos que cambiarlo. Y esos son procesos lentos, caros, y aún en nuestro país y otros países más están solucionando problemas de índole básica, o sea, desde la salud, desde tener acceso al agua, o al alcantarillado, o la misma alimentación. Ni hablar de la cantidad de litros de agua por la ropa que vestimos, que se necesita. Entonces, ahí vienen un montón de medidas, o sea, hablábamos previamente el uso del plástico, o sea, hay una serie de demandas que nosotros mismos vamos generando, que por ahí podemos comenzar desde algo doméstico hasta temas globales de decisiones de país. Eso también implica mucha voluntad política y grandes acuerdos internacionales. Este informe que presenta la IPCC es súper crudo, es muy lapidario y habla del sentido de urgencia que requieren esos cambios. Recordemos que el año pasado, a principios de noviembre, se realizó la COP26 en Glasgow. 197 países participando de esta instancia, en donde el gran objetivo es eliminar el uso del carbón, bajar los niveles de gases de efecto invernadero y también no sobrepasar este 1.5 grados de temperatura del planeta. O sea, si llegamos a ese nivel, ya estamos hablando de otro panorama. Que antes las superpotencias querían que fuera el límite de 2 grados. Claro. Por un tema económico. Pero a eso voy, porque esta COP26 fue tremendamente desastrosa, decepcionó. De hecho, mucha gente, muchos activistas, incluso muchos líderes de países hablaron que estos acuerdos habían sido insuficientes. Y es más, el presidente de la COP26 terminó esta instancia pidiendo perdón en un discurso en donde estaba llorando, prácticamente, en donde decía que lo sentía mucho en cómo se había llevado este proceso, que estaba lleno de decepciones, en donde grandes potencias como China, como India, países súper industrializados, lograron cambiar la palabra eliminar por reducir el uso de carbón. Y eso es tremendamente violento, porque lo que buscan estas instancias, como la IPCC, como la COP, ¿cierto?, es justamente generar ese amarre y ese compromiso con los distintos países, sobre todo los que más contaminan, que son las grandes potencias, para producir esos cambios que tienen que ver con la industria que tú mencionabas recién, Cristian. Y vemos nuevamente que esas voluntades no están sobre la mesa. Pero ¿sabéis qué? Para complementar lo que tú estás diciendo, a mí me pasa que de repente a nivel del mundo nos estamos llenando de acuerdos, nos estamos llenando de tratados, y mi gran pregunta es, ¿quién fiscaliza esos tratados? ¿Y por qué lo hago? Porque encontré buscando en internet del 2020 en la web de la ONU justamente un reportaje que se titulaba así: Cambio climático sin freno, los países están muy lejos de cumplir el Acuerdo de París. Te voy a leer solo la primera estrofa. Dice: se necesita una reducción del 45% de las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí al 2030 para evitar un calentamiento catastrófico, y actualmente la ambición de los países, 2020, la ambición de los países solo alcanzará para disminuirlas un 1%. De hecho, en ese momento el secretario general de la ONU dijo lo siguiente, comillas: 2021 es un año decisivo para enfrentar la emergencia climática global. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, si ya pasó ya. Sí, ya pasó. Y no pasó nada. Ya pasó, y justamente le quiero preguntar a Cristian si el 2021 lo perdimos, retrocedimos demasiado, y sumar un antecedente, porque acá se habla del Acuerdo de París. ¿Y qué es lo que pasa con el Acuerdo de París? Cuando uno busca sus normas, te encuentras con un párrafo que dice que el punto más débil del Acuerdo de París es justamente que no tiene un mecanismo central de fiscalización.
Entonces, Cristian, ¿qué sacamos con llenarnos con acuerdos? Con ir firmando aquí, ir firmando allá. Yo soy un país que pertenezco y todo. Si al final del día nadie cumple, porque no hay una voluntad, como bien decía Monty, porque los intereses económicos entran a jugar y entran a destruir lo que es nuestro planeta, y nadie lo fiscaliza, entonces yo firmo, pero puedo hacer lo que quiera. Mira, tú lo dices claramente No, es que y estoy muy brillante bien. hoy día. Sí, no, y hoy día, claro, o sea, Política no. el empezar a culpar a un país, al otro país, terminamos, no sé, en un torbellino, en una espiral sin fin. Y sí hay países de que tienen más pecados que otros en este tipo de temática. Y ahí vuelvo un poquitito atrás a lo que decía Monty, o sea, el reducir con eliminar. Yo creo de que no estuve en la discusión ni nada por el estilo, y la COP es un paseo político, literalmente. O sea, aquí no tienes al físico atómico, al químico ambiental estudiando que cambiamos la electromovilidad y el hidrógeno verde, no ese tipo de charlas que se tienen, no son conferencias técnicas. Pero a la vez yo creo que es sincero lo que escribieron, porque eliminar es imposible. Es imposible. Imposible. Entonces el reducir, y ahí sumo lo que preguntas tú, yo creo que lo primero es la voluntad. Y ahí hago la bajada a Chile. Chile, si lo vemos, en los 90 teníamos problemas energéticos grandes. Principales fuentes, combustibles fósiles, las termoeléctricas, carbón, petróleo, y la hidroeléctrica. Ojo, la hidroeléctrica se considera energía limpia, energía verde. Claro. Casi cero emisiones. Exacto. Incluso algunos postulan la energía nuclear, algunos la postulan de que también tiene una componente verde fuerte. Como Elon Musk. Claro. Vale. Pero si vemos hoy día, han pasado casi 30 años, Chile, el tema energético ha tenido una diversificación muy fuerte, sobre todo en los últimos 10 años. Claro. Eólica también ha incluido. Generador eólico, solar. Bueno, también estamos dando fuerte el paso, creo que somos los primeros en Sudamérica, por lo menos con el hidrógeno verde, que es un gran paso. Entonces ya tal vez lo firmó Chile en el 90, el primer acuerdo sobre reducir la emisión de dióxido de carbono, el uso de combustibles fósiles. ¿Por qué? Se comenzó porque era algo fácil de extraer y funcionaba. Y se creció y después aparece este problema. ¿Pero es un gran paso? Sí, yo creo, estamos dejando huellitas en la arena. Yo creo que, claro, primero, no asistir. El que asiste ya es un paso. La voluntad de firmar ya es un gran paso. Y el compromiso, pero después viene el problema de la implementación. Claro. O sea, hoy día, pensemos también, refresquenme la memoria, cuando cambiamos el Transantiago. Todo con diésel. Hoy día, Redbus, electromovilidad. Sí, tal vez Chile lo firmó 15, 20 años atrás, pero dio el paso. Lamentablemente, sí hay tema de voluntad, pero los temas ambientales son caros de implementar, muy caros. O sea, a ver, cambiar la cultura, y lo digo con mucho respeto, de la Patagonia, de tal vez de Valdivia al sur, de quemar la leña versus el gas u otros sistemas, es un cambio cultural gigante. Exacto, además que probablemente el hidrógeno verde va a ser principalmente por no sé cuánto tiempo un producto de exportación antes que pueda ser implementado correctamente en nuestro país. Atención, Cristian, esto lo dice Deborah Roberts, copresidenta del IPCC, y continúa, digamos, con este augurio bien poco favorable para la humanidad. Y aquí te quiero hacer la siguiente pregunta, pero pasamos a leerlo primero. Dice ella, nuestro informe, el segundo de 3, indica claramente que los lugares donde la gente vive y trabaja pueden, atención con esto, pueden dejar de existir. Que los ecosistemas y las especies con los que todos hemos crecido y que son fundamentales para nuestras culturas y conforman nuestras lenguas, pueden desaparecer. A ver, hablemos con los pies en la tierra. Cuando finalmente India y China dicen, ¿saben qué? Está bien bonito esto que proponen, pero nosotros no lo vamos a hacer, porque no podemos cambiar de la noche a la mañana y tampoco nos tinca tanto, estamos cómodos donde estamos. Finalmente, así hablando a calzón quitado, lo que va a ocurrir es que va a haber menos emisiones probablemente alguna vez en el planeta, porque van a haber menos personas, porque va a haber un número importante de naciones, costas, versiones limítrofes que van a desaparecer, y esa va a ser finalmente el asunto de fuerza mayor que te obliga a retroceder ya simplemente porque hay menos personas. Mira, es una pregunta bien completa y compleja a la vez. Yo aquí lo primero citaría un poco los antecedentes previos históricos, tal vez de miles de años atrás. El momento más caliente que hemos tenido en los últimos 100.000 años fue hace 3.600 años antes de Cristo, cuando estaban los egipcios en el Nilo y todo. Exacto. Hubo grandes inundaciones del Nilo, el cual como consecuencia, claro,
Consecuencia, cambiar el estilo de vida. Ajá. Entonces tal vez, literalmente, cuando tengamos el problema encima, cuando algunas islas en Oceanía o grandes ciudades que están, no sé, Ámsterdam, Miami, Londres, Valparaíso en el caso chileno o Concepción, cuando ya tengamos el agua hasta el cogote como un buen chileno, vamos ya de frentón, esto tengo que cambiarlo. O sea, Ahora, aquí van a haber tengo que tener un esto va a giro. generar migraciones. Entonces, el problema que se provoca acá va a ser que esa gente sobrepueble otros lugares y se va a llevar el problema de las costumbres de cómo es nuestro estilo de vida a otros lugares. Entonces va a ir como infectando una contaminación global, como en la costa. O sea, somos como alguien dijo por ahí, somos un virus nosotros. Exacto, o sea, de hecho hasta las grandes hambrunas han sido producto de grandes sequías y la población ha tenido que emigrar. O sea, cuando tengamos ya el problema tan encima, vamos a tener que cambiar nuestros estilos de vida. Y, por ejemplo, hace un dato tal vez que no lo hemos relacionado mucho, ¿cómo está hoy día la demanda por parcelas en la región de Aysén? Bueno. Oye, veamos. Altísima. Sí, Fue un cambio gigante. O sea, y Chile viene a hablar. hoy día, ¿dónde tenemos Aguante. el cultivo de viña más al sur de Chile? Ya está en Cochamó. Claro. Y algunos están experimentando en Coyhaique. O sea, a lo que voy, aquí la agricultura yo creo que va a ser el que va a mandar más. Y también tiene otro escenario, va a cambiar el estilo. O sea, hoy día tenemos a la región de Valparaíso hiperestresada en términos de cultivo, en cambio de demanda hídrica, incluso en demanda de agua potable está esta crisis. Yo ahora, por suerte, en febrero anduve Arica, Iquique, toda esta zona. Antofagasta, que antes tenía el problema, hoy día el tema del agua potable en Antofagasta ya está casi solucionado. Ha habido un cambio de sistema con la agua desaladora, sistema de potabilización, inversión privada estatal, donde está dando solución al problema. Los valles de Azapa, entre otros que están entre Arica y Iquique también, están verdes, o sea, verde el desierto, pero no lo tienen estresado. Claro. Lo tienen hasta el nivel que puede producir, no al nivel estresado como la región de Valparaíso. Claro. Cristian, Bien. veamos algunas imágenes de cómo la gente está interviniendo, por ejemplo, los Alpes suizos, para poder conservarlos y preservarlos. Mira las imágenes, aquí vemos gente que está cubriendo de esta espuma aislante para poder evitar que se derrita toda esta zona debido al calentamiento Trazada global. al hielo. De verdad, esto es dramático de ver porque uno diría, ¿cuánto puede aportar una medida como esa? O sea, si nosotros empezamos a proteger las zonas para que no se derritan de esa manera, que es una manera extrema. Yo de verdad no sé si la solución sea efectivamente ponerle esos aislantes para evitar el derretimiento o ya los cambios tienen que ver con las matrices. O sea, acá vemos una solución parche solamente. Sí, mira, o sea, me da un poco de risa ese tipo de soluciones. O sea, tengo amigos suizos con los que hemos hablado estos temas y la primera pregunta, ¿cuánta demanda de agua tuvieron para generar esas telas? Claro. La huella de carbono en transportar esas telas. Exacto. Entonces son como Claro. soluciones que de repente digo, la toman gente que realmente no tiene nada sobre la mesa o no escuchó Es ningún como decir, técnico. estoy haciendo algo. Claro, o sea, Un saludo a la pero bandera. no sé, o sea, llega a ser... Hicieron más daño al proteger esto que... Exacto, anecdótico. Claro, Anecdótico. pero acá volvemos nuevamente al tema de las matrices y a los cambios. O sea, hoy día vemos, por ejemplo, que en Chile tenemos una gran oportunidad en esta redacción de Constitución que estamos teniendo. Y es tremendamente dramático. Por ejemplo, la semana pasada, en el primer informe que elaboró la Comisión de Medio Ambiente, que tenía 40 artículos, solamente aprobaron uno. Seguro. Uno, y que hablaba de una manera muy general del rol del Estado de proteger los sistemas y hacer acuerdos internacionales. Y otros 6 volvieron a la comisión para que puedan ser redactados y votados nuevamente en el Pleno. Pero estamos hablando de una iniciativa que tenía 40 y van a quedar con suerte 7 si es que se aprueban las 6 que están pendientes. Entonces también falta mucha voluntad Mira, política. ahí yo tengo una opinión muy crítica, A ver. muy crítica en eso. A ver. Ayer estábamos justo hablando de ese tema con mi amigo Aurelio López y le voy a decir y Está hay bien. un problema de una redacción horrible. Sí. Horrible. Redacción. Ah, perfecto, ya. Artículos que se repiten. Un artículo Ya. decía garantizar y otro era... chuta, ahora se me olvidó la Promover. palabra. Pero era un Claro, sinónimo. Velar pero- por... claro, pero hay artículos que se repiten. Ya. Ni hablar de las faltas de ortografía. Los puntos, las comas, los sí, tildes. estamos. O sea, eso se puede solucionar más fácil. Pero los artículos se repiten lo que dice uno con el otro. Garantizar y derecho. En un artículo decía derecho y en otro garantizar. Ya. Entonces yo no sé a qué nivel o con qué informe, con qué antecedente, con qué asesoría, porque ellos son representantes. Sí, claro. Habrá uno o dos, desconozco,
convencionales que vendrán de la formación ambiental. Sí. Pero tienes a no sé cuántos discutiendo y cada uno vale lo mismo en la hora de votar o discutir. Entonces aquí yo veo de que, sorry, yo tal vez habría aprobado 0. Cristian, es que ese es un tremendo tema, justamente. Es horrible. Es un tremendo tema por cómo se están redactando y eso es parte de lo que se han quejado varios convencionales. Nosotros seguimos haciendo este capítulo Así Somos, atención, porque estaríamos iniciando, en voz de algunos científicos, la 6ª extinción masiva. Todo eso y mucho más lo revisamos con Cristian Salazar después de la siguiente pausa. Ya regresamos en esta madrugada de día martes haciendo AS Crisis Climática. Ya vamos a continuar con la expertise de Cristian Salazar, pero antes, escúchame bien, porque el próximo 21 de marzo la red tiene el honor de transmitir la ceremonia de premios Caleuche Gente que se Transforma 2022. Y junto a Chile Actores queremos que ustedes en su casa sean parte de este momento. ¿Cómo? Muy fácil, participando y votando por ese maravilloso premio que es el premio del público. Puedes votar hasta el 21 de marzo, incluso durante la ceremonia de entrega puedes votar y elegir entre actrices y actores nominados. Ingresa ahora cuando tú quieras a premioscaleuche.cl y elige a tu favorito. Ya lo sabes, Premios Caleuche, un imperdible por las pantallas de la red. Chile Actores y la red te invitan a... Gracias por repletar el Teatro Oriente. La 6ª edición de los Premios Caleuche, Gente que se Transforma. Con solo un clic, participa en el Premio del Público 2022, votando por tu actor o actriz favorita en la página www.premioscaleuche.cl desde el 28 de febrero al 21 de marzo. ¿Quién es tu actor o actriz favorita? Solo depende de ti. Premios Caleuche, Gente que se Transforma. Ya lo sabes, 21 de marzo, entonces, Premios Caleuche, Gente que se Transforma 2022. Vamos a pasar, continuando con este tema, ¿cierto?, a una noticia que impacta, justamente, y habla del hielo marino antártico que llega, escúchenme bien, en su casa, a su menor extensión en su historia, rompiendo récord que ya había roto hace algún tiempo. Vamos a revisar algunos apoyos, todo esto en conmemoración, o más bien gracias a que Greenpeace lanza un comunicado explicando todo lo que sucedió, y se los quiero leer. Dice que las mediciones preliminares del Centro Nacional de Datos de Hielo Marino, abro comillas, muestran que el hielo marino alrededor del continente ha superado el récord mínimo establecido anteriormente, que era en marzo del 2017, de 2,1 millones de kilómetros cuadrados, cayendo en la actualidad a 1,98 millones de kilómetros cuadrados el pasado domingo 20 de febrero. De alguna forma nosotros crecimos, Cristian, escuchando que, ojo, hay que cuidar el planeta porque se viene algo fuerte, ¿cierto? El cambio climático era algo del futuro, era algo que podía venir en 20, 30, 40 años. Ya lo decías tú, habían informes de 1950 que al parecer no se les tomó con la gravedad que se tenían que tomar en ese minuto. Lo preguntábamos al principio del programa, ¿estamos contra el tiempo? Estamos con estas situaciones que estamos viendo. Mira, por favor, ahí la comparación entre ambas fechas de cómo, de la reducción de estos campos de hielo. ¿Qué se hace frente a esto? ¿Qué hacemos nosotros como ciudadanos a pie? Mira, es difícil, o sea, no... La Antártica fue verde primero, hace mucho tiempo, y producto de este proceso de las últimas glaciaciones se congela, y lamentablemente en el rumbo natural llegaba un máximo. Tuvimos un máximo de glaciación hace 18.000 años y comienza toda esta nueva etapa del calentamiento. Pero hay otros que manejan otra teoría, que ahí también tienen argumentos muy válidos, que se dice que estamos en un interglaciar. Algunos han llegado a postular que tal vez queda un paso más de este periodo de glaciación y deberíamos congelarnos nuevamente. De hecho, tuvimos una pequeña edad de hielo en la Edad Media, y de hecho si lo grafican las buenas películas medievales, se ve al caballero medieval en Inglaterra, en Escocia, Winter is coming, por ejemplo, con nieve, que está nevando. Y hoy día son regiones que no cae nieve. Eso está basado principalmente en los registros, que es muy importante, de las abadías, de los monasterios, porque era muy importante para la agricultura. Y ese es un excelente registro meteorológico y climático. Entonces lo que se ve en esa ambientación de película es real. Tuvimos una pequeña edad de hielo, por el 1700, 1600. Entonces algunos postulan que deberíamos pasar nuevamente por una edad de hielo. También otras teorías hablan
que dentro de este calentamiento debemos tener picos internos de calentamiento y enfriamiento. Esto se basa en base al registro estudiado previo. No es que toda la línea sea continua a un calentamiento. Claro. Entonces ahí viene que es probable que tal vez en 1 año o en 5 años tengamos grandes lluvias, temperaturas más bajas, y ahí tal vez van a salir algunos oportunistas. El cambio climático era una broma, era todo montado, etcétera. Pero esto es parte de los procesos. Lo importante, nosotros hablamos del long term, el tramo largo, por decirlo, como es la tendencia a largo tiempo. Y aquí falta mucho en los estudios de cómo ocurrió previamente. Eso es lo que nos da la clave para nosotros como los geólogos. Todos los procesos que han ocurrido antes están ocurriendo hoy día y van a ocurrir en el futuro. Y así logramos la comprensión de nuestro planeta para entender su dinámica y evolución. Esto es parte de un proceso natural. No sabemos, con toda esta inyección que tiene nuestra sociedad, qué tanto va a alterar o cambiar este rumbo que debería tener estos picos de enfriamiento, calentamiento y la tendencia, y si genera algún cambio. También no podemos saber hacia dónde hay tendencia de que nuestra órbita elíptica llegue a un máximo, que tiene que volver a circular. Ahí todavía faltan muchos estudios para poder precisar mejor. A propósito de eso, el fin de semana estuve reunido con gente brillante, una reunión que va a ser cortita, pero que se extendió de las 5 de la tarde hasta la 1:30 de la mañana. ¿Le puso, maestro? Sí, había de todo. Había gente, como digo, brillante y loca y que le gusta pensar fuera de la caja. Salió en varias oportunidades el tema del cambio de órbita de nuestro planeta, que son claramente cosas que nadie habla, pero ya que tú lo has mencionado un par de veces, me parecería interesante entenderlo bien. No me acuerdo bien si estamos en una órbita elíptica que pasa a circular, pero que ese no detalle podría generar un cambio de golpe, y si lo sumamos a un tema que vamos a dejar siempre ahí latente y pendiente, con el cambio de polaridad que podría suceder, según algunos expertos, en marzo del próximo año, y que eso podría generar de golpe y porrazo un estado de fatalidad de un cambio climático muy brusco, y donde pasaríamos obviamente a un estado de temperatura muy fría en el mundo, y la gente contaminaría más precisamente por los procesos de abrigarse artificialmente con todas las medidas que tenga a mano, y ahí sería el acabose. O sea, me refiero que el camino que estamos haciendo de contaminación, si el clima cambia, como naturalmente podría suceder, hacia el frío, nosotros contaminaríamos el triple de lo que estamos haciendo ahora, y lo que estamos hablando hoy de irreversible va a ser una fatalidad en donde se aceleraría el proceso. Claro, y aquí la pregunta es, en realidad, más que hacer algo, porque estamos entendiendo que no se puede hacer nada, estamos en un punto de no retorno, vamos viendo cómo vamos a vivir con el terrible clima que nos va a tocar ahora, hermano. O sea, mejor es como, no tratemos de arreglarlo, sonamos. Vamos a acostumbrarnos a otro estilo de vida porque estamos forzados a eso. Claro, mira, estos factores o variables astronómicas que tú estás mencionando, incluso el mismo cambio de inclinación del eje de la Tierra, que para el 27F generó pequeños cambios, no recuerdo el número exacto ahora, la órbita, la inclinación, sí van en esa ruta, como dices tú, pero el gran tema es el factor tiempo. Son procesos para nosotros más lentos de nuestras vidas, y de seguro nosotros no los vamos a sentir ni a vivir. Okay. Ahora, tú decías de que pronto, en 20 años más, decías de que hay un cambio brusco. Sí. Yo creo que se hace mención principalmente a de que hay una anomalía magnética que viene en el Atlántico. Exacto. Que ya está cercano a las costas argentinas. Sí. Ese es parte de un proceso interno, de hecho está publicado, con mi colega Matías Peña lo conversábamos harto, del especialista en paleomagnetismo, y va a pasar por la centro argentina y zona central de Chile. Y eso nos va a aumentar en 2 a 3 grados más en esta zona. Es un efecto particular interno de la Tierra que afecta a zonas específicas. Entonces la vamos a tener más dura en la zona central de Chile, más incrementado producto de esta anomalía interna. Algunos hablan de marzo del próximo año, que podría pegarse un pico. Ahí estaremos bien. Ay, ya. Seguimos avanzando en este tema que todo esto, ojo, no es para asustarnos ni andar urgidos por la vida, es para ocuparnos, como decimos nosotros, justamente de todas estas situaciones. Extinciones masivas es un término que ha salido a la palestra justamente en esta conversación, y de hecho en los medios. Vamos a revisar este titular que dice: la 6ª extinción masiva ya ha comenzado. Lo decía hace un rato, hay algunos científicos que piensan que nosotros estamos al inicio de esta 6ª extinción masiva. Científico y experto en temas. O sea, no sé, es el mejor invitado que uno puede tener para todos estos temas. Antes de entrar a detallar, Cristian, que es tu expertise además de
de las extinciones masivas anteriores, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo utilizaron? ¿Qué significó? ¿Por qué se extinguen no el 100% de los seres, sino que quedan algunos ahí vivos? Te quiero preguntar, ¿por qué ocurren? Partamos de la base. ¿Por qué ocurren estas extinciones masivas? ¿Cuál es la necesidad de eliminarnos? De autoeliminarnos. Claro, en palabras. Mira, hay que partir de la base de que desde que se forma la Tierra, por su configuración, eso va para otro capítulo gigante, está configurada la Tierra y vamos a hablar principalmente de los últimos 540 millones de años. La Tierra tiene 4.600 millones de años, el universo se estima un poco más de 10.000 millones de años. Lo que ha ocurrido en los últimos 540 millones de años es una configuración similar a la que tenemos hoy día de nuestro planeta, las aguas equilibradas, las tierras emergidas, similar a lo que está hoy día el Pangea, todas las tierras juntas. Y aquí viene toda una dinámica interna de la tectónica de placas, que los continentes van migrando, hay periodos de mayores emisiones de dióxido de carbono, muy similar a todo lo que veníamos hablando previamente, erupciones volcánicas, cambio de órbita, eje inclinación de la Tierra, etcétera. Y todo esto va llevando a un sinfín de procesos. Y uno de los grandes títulos del Congreso del 2013, que fue exclusivo de las extinciones masivas, es extinciones masivas, causa y efecto. Ajá. Esa era la gran respuesta que se tenía que dar. Y por suerte en Chile, bueno, esta es mi línea de fondo de trabajo, hay buenos ejemplos para estos estudios. Yo, en mi memoria pregrado, trabajé fuerte en la zona de Concepción, la extinción del Cretácico terciario, formación quiriquina, salud a Concepción, y el doctorado y ambos temas que los sigo trabajando en el doctorado, trabajé fuerte en el Cajón del Maipo, entre Santiago y Curicó, todo lo que es los fósiles que están en la cordillera. Nosotros entonces utilizamos los fósiles de diferentes especies, organismos marinos, terrestres, etcétera, depende de tu especialidad, y vas viendo con el tiempo. Nosotros decimos lo que está más abajo es más antiguo, lo que está más arriba en las rocas es más nuevo. Eso nos da la temporalidad. Entonces, preguntas que nos hacemos. Aquí tenemos 10 especies. Acá tenemos 10 especies. ¿Son las mismas 10 especies? ¿Cambiaron todas? ¿Cambiaron 5? ¿Cambiaron 3? ¿Qué pasó? ¿De qué características eran? ¿De aguas frías, de aguas cálidas, de agua intermedia? Especies endémicas propias de la región. ¿Qué tema global ocurrió? Subió el nivel del mar y aquí comienzan una serie de variables. Y principalmente, una de las grandes conclusiones de este Congreso del 2013 es que la mayor parte de las extinciones masivas es debido a las emisiones de dióxido de carbono producidas por las erupciones volcánicas. Ya. Hay una que todavía está en común denominador. El común denominador. Hay una, la del ordovícico silúrico, que es alrededor de 443 millones de años más o menos. Esa es atribuida principalmente a glaciación. ¿Ya? Las glaciaciones también han generado extinciones masivas y si lo vemos en la radiografía hoy día hay especies que están acostumbradas a unas condiciones ambientales y a otras. Claro. Hay especies que están más especializadas y otras menos. Los omnívoros, comemos de todo. El panda, restringido a cierto hábito alimenticio. El perezoso, restringido a cierto elemento alimenticio. Exacto. Entonces aquí nosotros vemos el efecto, extinción masiva. Y estudiar las causas es súper complejo porque, por ejemplo, las emisiones de dióxido de carbono, la cantidad de oxígeno que hay en el mar, la acidificación de océanos, etcétera, queda una huella en el sedimento que después roca, pero con el paso del tiempo se van eliminando la cantidad de registro, la concentración de registro. Entonces se van borrando las evidencias de esta causa. Son años de estudio. Por ejemplo, mi profesor que me acompañó en el pregrado y en el doctorado, toda su vida ya está retirado, y de hecho él parte estudiando estas problemáticas en Chile, trabajó mucho en Latinoamérica y todo. Toda una vida, 45 años de carrera estudiando, y cuesta poder llegar a entender las causas. Entonces, una de las conclusiones principales es debido a los cambios climáticos. Claro. ¿Quién los produce? Hay teorías meteoritos, teorías astronómicas, y la más fuerte es las emisiones de dióxido de carbono, que es la que sigue prevaleciendo. Pero en este caso, si estamos realmente viviendo una sexta extinción masiva que puede durar muchísimos años, eso no lo sabemos. Lo que sí tenemos claro es que sí está siendo acelerada por el hombre. De hecho, si nos vamos a la época preindustrial, en el año 1750, se hablaba de que al año se emitían 9 millones de toneladas de CO2. Si nos pegamos el salto, cuando ya pasa la revolución industrial, ¿cierto? 1840,
1850-60, esta línea empieza a subir, y hoy día, hasta el año 2020, se registraron 34.000 millones de toneladas de CO2, el doble que hasta hace 45 años atrás. Entonces, la exponencialidad del aumento de las emisiones de gases es brutal. Por lo tanto, lo que tú indicas con respecto al CO2 y los gases de efecto invernadero que podrían propiciar este cambio, podría verse mucho más acelerado que todas las extinciones previas que tú mencionas, que tardaron millones de años por un proceso natural. Que dependía finalmente si hacía erupción el volcán o no. Hoy día eso ya está dependiendo de nosotros, básicamente. Exactamente, y ahí, por eso, bueno, nuestro tema de los geólogos es estudiar la evidencia y cómo ocurrieron los procesos para saber hacia dónde vamos. Y aquí cito la última gran extinción, que es la del Cretácico terciario. Se extinguen los dinosaurios hace 66 millones de años. Aparece fuerte la teoría del meteorito que cayó en la península de Yucatán. De hecho, en plena Guerra Fría, Álvarez plantea esta teoría y hay un equivalente, que este meteorito equivale a tantas bombas atómicas, etc. Y esa fue la primera teoría. Ya después, posteriormente, se ha demostrado, y de hecho con mi estudio en Chile también se ha demostrado, que las especies se venían extinguiendo antes de la caída de este meteorito. Ya quedaban muy pocas, que eran principalmente los dinosaurios, por ejemplo, también los amonites, que eran los señores y dueños en los mares. Perdón, que te hago un paréntesis, que mi editora me ha acordado algo que es súper interesante. Te lo voy a preguntar para meternos casi en un área media filosófica o transpersonal. Pero una cosa que una vez pude asistir a un panel de expertos sobre estos temas, decía que había algo que le llamaba la atención y que meritaba estudio, y era una gran cantidad de dinosaurios, previo, digamos, a su extinción, que estaban comenzando a desarrollar, sin necesidad evolutiva para aquello, plumas. Y luego vinieron los pájaros, la supervivencia de los mamíferos, los pterodáctilos, derivaron a los Archaeopteryx y todo eso. Pareciera, y usted esto lo pregunto con un dejo de esperanza, que la vida, misteriosa como es, planifica estas extinciones o está al tanto de ellas y prepara el camino, sondea y practica y experimenta nuevas formas de vidas que vendrán después, casi como si supiera el resultado de las extinciones. Mira, sí, yo creo que es un círculo, una espiral que nos conduce a eso. Yo creo que todos nosotros aquí en la casa... Una inteligencia detrás. Claro. Indirectamente estamos luchando por nuestra sobrevivencia y supervivencia diaria. Eso es lo que nos mantiene vivos cada día, mejorar nuestras condiciones de vida. Claro. ¿Por qué inventamos el vaso? ¿Por qué inventamos el azúcar, el té? Para hacer más agradable y mejorar nuestras condiciones de vida. Todos los animales lo hacen y mejoran sus formas de vida día a día. Porque hay adversidades en menor envergadura, en mayor envergadura, y nos vamos preparando. Entonces, claro, las especies, de acuerdo a la demanda, a los nichos ecológicos y a la realidad que se va presentando, se va adaptando naturalmente. Nosotros mismos cada vez perdemos más el cabello, el pelo, etcétera, porque no lo estamos necesitando. Entonces, sí, los dinosaurios estaban tomando caminos bien diversificados. Claro. Y los separan en dos grandes grupos, los aviarios y no aviarios, el camino de las aves y el de los reptiles clásicos. Y además, eso te lleva a una complejidad, te vuelves muy especializado como especie, que eso te puede llevar a una extinción. Las especies, en las 5 grandes extinciones y en los otros eventos menores que han ocurrido, las especies que se extinguen son las más especializadas, las que tienen mayor demanda alimentaria, nicho ecológico más específico. Literalmente, los que han sobrevivido a las grandes extinciones son los organismos más simples y los que están alojados más hacia los extremos. ¿Ya? Por eso vivo en Chile. Claro, con evidencia. Eso el registro geológico y paleontológico lo ha demostrado. Hay que aprender de los tardígrados. Exacto. Entonces aquí viene raya para la suma fuerte. O sea, las especies más complejas, más especializadas, con ciertos hábitos más exclusivos, van rumbo a la extinción y o frente a alguna adversidad de nuestra naturaleza no tienen la capacidad de poder sobrevivir. Y aquí en el tema de la extinción de los dinosaurios o la extinción principalmente del Cretácico terciario abre la puerta a los mamíferos. Los mamíferos existían desde antes, pero estaban subyugados a organismos menores. Sí, claro. Al quedar este nicho ecológico disponible, que los dinosaurios se van para el lado,
Los mamíferos proliferan, de ahí derivó la sexta extinción, y ocupan estos grandes nichos ecológicos. Habiendo más espacio, más masa, más volumen, más energía, más alimento, al final, desarrollan grandes formas. Cristian, pongámosle una pausa ahí. Y ahí vamos a la porque quisiera efectivamente que ahondemos profundamente en eso. Y también preguntarte, porque estamos hablando de una posible inicio de una sexta extinción. ¿En qué se basan los científicos específicamente para decir que podríamos estar comenzando esta sexta extinción? ¿Qué podemos hacer nosotros para evitar eso, o ya es un proceso sin retorno? Eso lo responde, por supuesto, Cristian Salazar, geólogo y académico de la Universidad Mayor. Después, ¿saben cuándo? ¿Cuándo? En la siguiente pausa, que es cortita. Ya estamos de regreso en esta ya madrugada de día martes, aprendiendo y ocupándonos de una realidad que a todo el mundo nos tiene que tener en alerta, junto al geólogo Cristian Salazar, académico también de la Universidad Mayor. Cristian, antes de la pausa te preguntaba en qué se basan estos científicos, ¿cierto?, que dicen que estaríamos iniciando esta posible sexta extinción masiva. Mira, el tema fundamental es la definición. Extinción masiva es cuando la tasa de especiación es menor a la tasa de extinción. Todos los días se están extinguiendo especies, desde siempre, por evolución, por migración, por cambio de condiciones, etcétera. Pero cuando ese equilibrio cambia y se extinguen más de las que se producen, se comienza a hablar de extinción masiva, y ya en términos más numéricos, cuando eso sobrepasa el 50%. Cuando más del 50% de la especie se está extinguiendo, comenzamos a hablar de extinción masiva. Pero acá hay un factor más terrible, porque si bien muchas especies se están extinguiendo, hay una que prolifera y crece, que son los seres humanos, y que parece ser la raíz del problema. Pero seguimos siendo la misma especie. Claro. No estamos generando nuevas especies. No hay diversidad. Claro. ¿Y este proceso cuánto Ahí está el problema. Y estamos hablando en un proceso de, para darle tranquilidad a la señora que nos está viendo en la casa, podría ser millones de años. Claro, estos procesos, sí, duran más o menos 500.000 años hasta 3 millones de años más o menos, porque a veces hay también vienen las tasas de recuperación, pero a veces vuelve a darle una extinción, y cuando es menor al 50% se habla de bioeventos, que igual son catastróficos. Ya, pero igual hay datos de la historia reciente que son súper alarmantes, porque se dice que desde el año 1970, se ha extinguido el 50% de la población animal, y del otro 50% que queda, el 25% está en peligro de extinción. Sin ir más lejos, hace poco fue declarado el koala en peligro de extinción, producto de todos los incendios forestales que han habido estos últimos 2 o 3 años. Entonces, claramente, esos procesos que pueden durar muchísimos años se están viendo acrecentados a una velocidad que de verdad hoy día, no sé si las proyecciones que pueden hacer los científicos puedan ser tan precisas con respecto a eso, porque yo no sé si esto va a pasar en millones de años más, puede que pasen 200, 300, o como lo dijo Henry Yee, el editor de la revista Nature, que la especie humana se iba a extinguir en menos de 100 años más. No sé si lo escuchaste eso. Que fue bien terrible, pero no sé si sea cierto. Mira, o sea, de hecho, quería dormir un poco más tranquilo. No, hay que ser realista. La especie más invasora es el ser humano, es el Homo sapiens. Somos la especie más invasora. Cohabitar con otras especies. Sí, o sea, claro, porque pues la naturaleza generalmente se va regulando. O sea, por ejemplo, los lobos marinos, cuando tienen más machos, los expulsan. Muchos terminan, la mayoría de ellos, no pudiendo existir más, para poder asegurar su manada, el lobo marino más macho. Claro. Se van autorregulando de esa forma. Entonces, claro, nosotros por tratar de mejorar nuestras condiciones de vida, nuestro día a día, nos hemos vuelto más complejos y más devastadores. Ese es el gran problema. Claro. Revisemos las extinciones masivas justamente que han sido parte de nuestra historia antes de que nosotros llegáramos a ver todo esto. Vamos a ver una gráfica para revisar la primera gran extinción justamente, que también se conoce como la extinción masiva del Ordovícico silúrico, que sucedió hace 443 millones de años, en la final del Ordovícico y principio del periodo silúrico, y la duración se estima que fue entre 500.000 y 1 millón de años. Claro. Esta es de la primera que tenemos justamente, y ahí estaba lo último justamente, desaparece el 86% de las especies. Claro, lo relevante de esta extinción es de que la primera, el primer gran registro, y de la cual se tienen menos antecedentes y estudios, que son rocas más viejas, y esta es una de las que todavía no se puede determinar bien su causa, solamente se sabe bien el efecto. Y es probable que hubo una anterior y eso ya se borró.
Hay otras anteriores, hay otra que es antes de los 540 millones de años, que es la que se llama la extinción de Diacara, que es justo entre lo que nosotros denominamos el cambio entre el precámbrico y el cámbrico, es algo más abstracto. No quedan los trilobites. Todavía ni aparecían los trilobites. Acá, de hecho, el gran antecedente es la gran extinción principalmente de los trilobites. Ajá. Ese es el elemento de estudio fuerte para buscar las causas de esta extinción. Cristian, ¿qué pasa con...? Dice que se estima que el 86% de las especies desaparecieron. Bastante. Sí, bastante. Ya hay otras que son mucho más, ya las vamos a revisar, pero ¿qué pasa con el otro 14%? Sí, matemáticas, sí, 14%. Sí, son las especies más sencillas, más simples, menos complejas y después viene un periodo de radiación o diversificación. Como hay tanta masa, si al final todo se traduce en energía disponible, comienzan a desarrollarse nuevas formas, porque está siempre la competencia, este regula al otro, el depredador, etcétera, etcétera. Pero desaparecen muchos competidores. Solo. Entonces quedan nichos solos y pueden proliferar. Ajá. De hecho, hasta hay un paso muy hermoso que es cuando los vegetales logran conquistar la tierra. Ese paso es hermoso también, ocurre antes del ordovícico o las grandes plantas. Exacto. O cuando pasan los helechos y toman algunos del camino hacia rumbo a los árboles, o cuando los árboles pasan a tener frutos y flores, también son rasgos evolutivos que la especie está tratando de preservarse en el tiempo y protegerse. Es algo que todavía no se puede descubrir de por qué y cómo ocurre, tan claro. Solo sabemos el efecto. Claro, el mecanismo es impresionante. Es muy Casi mágica la ¿Vamos a la segunda extinción masiva? Vamos a ver la gráfica justamente de esta segunda, también conocida como la extinción masiva del Devónico carbonífero, que sucedió hace 367 millones de años. Fue en la final del periodo Devónico y principio del periodo carbonífero. La duración se estima de 3 millones de años y el balance, maestro, acá fue del 82% de las especies desaparecidas. Claro, un poquito más piola. Mira aquí lo llamativo, o sea, son 3 millones de años de duración en comparación al anterior. Este fue un proceso mucho más largo y es un buen ejemplo para entender principalmente a los escépticos. O sea, no son temas que ocurren de aquí a mañana o en 10 años más. Pueden tomar todo este tiempo y nos van a llevar hacia eso. Aquí está implicado calentamiento global firme. Las concentraciones de dióxido de carbono llegaron a 30 veces mayores a las que tenemos hoy día. O sea, fue realmente muy fuerte. Y de hecho, ¿se produjo eso? Los principales depósitos de carbón, los grandes depósitos de carbón en el mundo son del periodo carbonífero, y es debido a que se generó esta mortandad masiva. De hecho, principalmente son carbón que es de origen vegetal, el carbón piedra que se denomina como Lota, Schwager, pero esos son de otro periodo, no del carbonífero. Y es producto de esta mortandad masiva, y primero la gran producción, altas temperaturas, más humedad, mayor producción de especies vegetales, pero también grandes depósitos producto de la extinción. Esa es una de las consecuencias y que termina generando estos grandes depósitos. Claro, vamos a una tercera extinción que se dice es la que casi acabó con toda vida en la Tierra. La leemos en la siguiente gráfica. Esto también se conoce como la extinción masiva del Pérmico Triásico, que sucedió hace 251 millones de años. Al final del Pérmico y principio del periodo Triásico duró 1 millón de años y el balance fue devastador. 96% de las especies desaparecieron. ¿Por qué fue tan cruda esta, Cristian? Mira, esta es la reina de las extinciones masivas. Ya, de hecho, uno de los grandes temas fue muy rápida considerado para el nivel de extinción. O sea, ahí mismo dice 1 millón de años. Algunos estiman que fue tal vez un poco menos. De hecho, en términos de extinción, ya alcanzó el nivel de extinción después de 500.000 años. En 1 millón de años llegó a extinguir el 96% de las especies. Y el tema más complejo aquí, que después la recuperación, vamos a ver la siguiente que viene pronto, no logra recuperarse bien. Hay un periodo muy corto. Guarden el número 251 para ver la siguiente. Revisemos el tiro a la siguiente. Vamos el tiro a la cuarta extinción masiva. Entonces, lo que pide Cristian ahí dice, también conocida como la extinción masiva del Triásico-Jurásico, sucedió hace 210 millones de años, final del periodo Triásico y principio del periodo Jurásico. La duración fue de 1 millón de años y acá el balance es del 76% de las especies desaparecieron. Ahora había quedado poquito en relación de lo anterior. No, había mucho, claro. Porque el 76% de muy poco. 41 millones de años. Entre medio ocurren 2 bioeventos muy fuertes. Aquí si vemos, la anterior se llamaba Permo-Triásico y esta Triásico-Jurásico. Sí. Entre medio hay 2 bioeventos muy fuertes que, de lo poco que quedaba y logró diversificarse,
se extingue más o menos el 30 y después el 35% de las especies. Este es el periodo más crítico que tiene la Tierra, o sea, por decir, entre comillas, casi estuvo a punto de desaparecer la vida, y se deben a cambios muy fuertes. Principalmente aquí ocurre la fragmentación del último Pangea, que cuando estaban todos los continentes juntos, y cuando tenemos estos quiebres, separaciones de continentes, ahí es cuando tenemos los grandes movimientos de continente, cuando se van separando más, es cuando tenemos la mayor cantidad de emisiones volcánicas Y principalmente. aquí los terremotos eran grados. No, 15. aquí estábamos literalmente ya, parecía un escenario como el infierno, fuego, erupciones volcánicas, un escenario muy, muy, muy inhóspito. Ese fue el periodo más complejo que ha tenido la Tierra. Vamos al siguiente entonces. Ya. Entramos Con una ante esperanza. la más famosa, que es la quinta gran extinción, que también se conoce como la extinción masiva del Cretácico Paleógeno. Sucedió hace 65 millones de años, que, bueno, Jurassic Park hizo famosa esta fecha, en donde fue el final del periodo anterior y principio del periodo Paleógeno. Duración, no se conoce la duración exacta de este evento, y curiosamente le voy a preguntar por qué, ya que fue el más próximo. Y el balance, el 76% de las especies desaparecieron, entiéndase los dinosaurios, y los mamíferos, nosotros que supimos cómo abrigarnos, digamos, y que no éramos tan mañosos, omnívoros, logramos llegar hasta acá, que somos la causa de la sexta extinción masiva, al parecer. ¿Qué pasó acá? ¿Esto es el meteorito? ¿Hay otra teoría? Sí, y bueno, por eso sale ahí, no se conoce la duración exacta de este evento. Porque en primera instancia se atribuye a la caída del meteorito. En la península del Yucatán, el cráter de Chicxulub en México, sí cayó este meteorito con más de 10 kilómetros de diámetro, sí genera un impacto, sí genera un invierno nuclear, sí genera meses, años de oscuridad, sí, todo eso ocurre. No, se fue el sol acá. Claro, esa fue la primera explicación. Después, ya a fines de los 80, comienzos de los 90, comienza fuerte la teoría nuevamente, se profundiza el estudio de las extinciones masivas y se hacen correlaciones en edades, extinción masiva, caída de meteorito, erupciones volcánicas. Hay un cuadro muy hermoso construido en este congreso en el año 2013, en donde, claro, hay una gran erupción volcánica conocida de Deccan, que está en los registros en India, son kilómetros y kilómetros de roca volcánica distribuida, se le llaman de ese tipo, y este proceso ocurre antes de la caída del meteorito. Otros estudios, y voy a citar el particular que he hecho yo en Chile y también que hicimos otros en Latinoamérica, los tenemos publicados estos trabajos, comenzamos a analizar especies marinas, principalmente moluscos marinos, viendo su riqueza, su abundancia, su diversidad. Muy abundante, y literalmente comienzan las tres componentes a comportarse como una pirámide, una declinación gradual previo a la caída del meteorito. Y por ejemplo aquí en Chile esto se puede comprobar en la zona de Concepción, lo que denominamos la formación Quiriquina. Quiriquina, Lirquén, Cocholhue, Talcahuano, Concepción, están todas estas localidades, son secciones de cerro. Comenzamos en las especies, y antes de terminar, en teoría cuando cayó el meteorito, porque en Chile no tenemos esa capa de iridio de cuando cae el meteorito, no hay especies. 5 metros antes ya no tenemos especies presentes. La extinción habría sido Sido antes. En México, que lo tienen mucho mejor, con la misma metodología, especies comienzan a declinar, está la capa de iridio, pero ante la capa de iridio, la macrofauna, que la podemos observar tangiblemente, desaparece. Solamente hay microfauna presente. Continúan y después del meteorito se extinguen otras, pero ya estaban proliferando otras. Y ahí es donde hay una discusión fuerte, que todavía hay colegas que están muy empeñados en una, muy empeñados en otra. Yo soy de la tendencia de esta extinción gradual en términos relativos, cortos, 500.000 años, 1 millón de años. De hecho, yo postulo de que aquí en Chile ocurre más o menos en 700.000 años este proceso de declinación gradual. Y se extinguen, según lo que yo he trabajado en terreno y publicado, antes del final del Cretácico. De todas las extinciones masivas, nunca había existido una artificial, que es la que estamos viviendo. Que una de las especies proliferantes en el planeta Tierra, conocido como seres humanos, terminaron generando y teniendo la conciencia para evitarlo, de una forma muy rara de evolución, ha sido un error que se mandó la Tierra, generó una especie autorreflexiva, que tiene autoconocimiento, que es capaz de entender el lugar y hacer capacidades de predicción respecto a su entorno, y aún así
solamente se dedicó a destruir el único espacio donde vive. Queremos entender un poco eso de cuál es la inteligencia evolutiva en nosotros que no está operando, o si somos parte de un plan mayor y nosotros existimos para acabar con todo una sexta vez. Mira. La respuesta a la vuelta de esta breve pausa comercial. Me dejaste ahí. CL, qué rico a esta hora de la noche, Excelente. ¿cierto? Da hambre. Al bajón. Volvemos al tema porque Salfate te había dejado planteada una pregunta que tiene que ver con nuestra inteligencia evolutiva, que yo no sé qué tanto será así, viendo, por ejemplo, aterrizándolo a lo que está pasando hoy día en Ucrania, ¿cierto? La guerra en Ucrania. Si, por ejemplo, Cristian, poniéndonos en un caso muy fatal que ojalá no suceda, se desatara una tercera guerra mundial, que como dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, sería nuclear. ¿Podría darse un invierno nuclear, que fue una frase que ocupaste recién en el bloque pasado? ¿Podríamos estar ante aún más un agravamiento de esta sexta extinción? Siempre dependiendo la envergadura de la locura de Putin, que ha hecho esta invasión, Y sé cuál. si es una o cuántas, sea una o muchas, las consecuencias son irreversibles. O sea, tengo la suerte de conocer Bielorrusia, de conocer Rusia, y todavía en las regiones cercanas a Chernobyl hay consecuencias. Nunca se supo el nivel de envergadura, contaminación de agua, contaminación de vegetales. Es una cadena que se va transmitiendo y transmitiendo, hasta desde los mismos insectos hasta los mamíferos. Nunca se ha sabido y siempre se ocultó. Desde el primer día del accidente se ocultó la envergadura de la problemática que se tenía. Así que Pero esto es incalculable. es incalculable. Sería un desastre. No hay Es precedente. más grande de la historia. Sí, no hay Uno más. precedente. Pero- Y el nivel de locura me sorprende estando en el siglo XXI. Yo creo que la Segunda Guerra había dejado una gran lección. Y espero esto termine pronto, que lo veo muy, muy, muy difícil. Oye, pero loco. Sería catastrófico para todos, incluso hasta el último rincón del planeta. O sea, Sí, no. las aguas, la circulación de las diferentes corrientes oceánicas, ya sabemos que incluso, por ejemplo, el mismo viento del Sahara trae sedimento hasta el Amazonas. O sea, está todo conectado. No es una región No es a un otra, sector. es todo el planeta involucrado. Oye, sin caer en poesía oscura, podríamos decir que la sexta extinción, la causa es el ser humano. O sea, si hay una guerra atómica, más toda la contaminación que le hemos hecho al planeta, Todo el hombre. o sea, el hombre, digamos, colaboró, se puso con la mitad, más allá de los procesos naturales, y nosotros vamos a asesinarnos y asesinar una gran cantidad de especies, digamos, en nuestro propio planeta. De hecho, por eso las investigaciones del límite Cretácico-Paleógeno que se exponía, que en los 80 se denominaba Cretácico terciario, fue tan apoyado. La misma NASA hizo perforación en Península del Yucatán para tener estudios más exactos, y de hecho el primer artículo en Science de Álvarez, padre e hijo, que publican, hacen mención del equivalente, no recuerdo ahora el número exacto, a cuántas bombas nucleares equivalía, y que generaba una extinción por sobre el 65% de las especies. Era en un contexto de Guerra Fría, que ya terminó, pero algunos todavía lo tienen en la cabeza, que creen que todavía están en la Guerra Fría. Pero ahí esos estudios son el mejor ejemplo a cuánto equivaldría y las consecuencias que tendría. Y ahí Y ahí estamos. O sea, En ese escenario. una cosa, se pueden extinguir las especies, pero si habían, por decir, 10 millones de especímenes de esta especie, también esos declinan. Las especies pueden sobrevivir, pero sí se ven disminuidas muy fuertemente. Solo quiero cerrar este capítulo con una frase que da justamente una de las personas que dirige este estudio de la ONU, el que inició este programa, que dice: una de las cosas que creo que está muy, muy clara en el informe es que si las cosas están mal, pero en realidad el futuro depende de nosotros, no del clima. Nos quedamos con esa frase. Cristian Salazar, agradecidísimos de haber Tremendo. estado... Que vuelva. Sí, se quedaron muchos temas colgados, así que hay que Pero seguir mira, más mejor, adelante. Igual. así Sí. vuelves a la casa de manera Sí. constante. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ti, Cristian. Grande Gracias, maestro. Monty. Gracias, Alfate. Maestrísimo. A ustedes en su casa. Recuerden que mañana tenemos otra cita a eso de las 12:30 horas en un nuevo capítulo de Así Somos. Mañana una razón para vivir. Conclusión, maestro, del capítulo. Vamos, bonita. Gracias, ahora sí. Ahora sí.